Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Castillete con Chávez siempre. La esperanza está en la calle. Castillete es una producción de la Coordinación de Propaganda al servicio de la Revolución Socialista Bolivariana y la lucha antifascista, desde el compromiso revolucionario de los combatientes entre los años 60 y 90. Todos los martes a las 9 de la mañana. Tu programa Castillete con Chávez siempre. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Gabaldón. Mundo los hubo caros, donde... Sí, muy buenos días. Este es su programa Castillete con Chávez siempre. Aquí siempre estamos animados, doctor. Lleno de esperanza, desplegado en batalla, con la confianza de que así como vamos, vamos bien. Porque la conducción de este proceso revolucionario en manos del PSV y el gran polo patriótico y dirigido al gobierno por nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez nos llevará a feliz término en todas las peleas que tenemos planteadas. Y la primera de ellas, que nos pone el corazón arrugadito ahí, es que nosotros tenemos que recuperar más temprano que tarde la libertad plena para nuestro presidente y la diputada Cilia Flores, presos en Nueva York, cautivos, secuestrados por el imperio norteamericano el 3 de enero de este año. Pero bien, ese es el telón de fondo. La verdad es que este programa lo hacemos con el propósito de alimentar las razones sagradas que nos invitan a luchar y a permanecer en esta justa pelea por la construcción del socialismo en Venezuela y la revolución bolivariana como estandarte. Hoy nosotros tenemos el honor de tener presente aquí al doctor Eric Rodríguez Mieres, un hombre extraordinario. Mira, me voy a quitar el sombrero. Pues primero porque es un personaje, luego porque es paisano nuestro, y nosotros tenemos una saga de paisanos increíble. Además, el profesor ha dispuesto su tiempo para que hablemos de un tema que es álgido, y a nosotros nos gusta porque él tiene un estilazo, pues, porque él grandes conceptos los define con una ironía singular que los hace potables, para decirlo de algún modo. Tenga usted la bondad y saludo a nuestros usuarios, doctor. Bueno, primero, buen día y un saludo a todos nuestros usuarios y usuarias, igualmente este equipo, compañeros que están acá compartiendo con nosotros. Aquí está Morillo, pero no tiene que ver nada con Pablo Morillo, sino este es el Morillo patriota, republicano. Y bueno, estamos aquí compartiendo. Un saludo a la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional que preside el hijo de un compañero quien nosotros conocimos en nuestra época, de Jorge Rodríguez, y que fue nuestro último delegado del Consejo Universitario ante la intervención en 1970, que hizo la reforma de la ley de universidades. Por eso, pues, nuestro saludo, Urrieta, para ti, que nos está dando esta oportunidad, igualmente a nuestro compañero. Cariñosamente le decimos Papote porque así lo conoce la mayoría de la gente. No es una descalificación, sino es cariño, por el contrario. Se refiere a Andrés Aguilar Pérez. Me estoy refiriendo a Andrés Aguilar Pérez, que es un amigo, pues ya iba a hacer mención de toda la vida. Bueno, y aquí en el equipo, pues que está el compañero precisamente José Perales, que ha estado aquí al frente, y nuestro técnico en los controles, que ahorita se me olvidó el nombre. ¿Cómo? Charles Bompap. Okay. El Callao, ¿qué te parece? Perdona, Charles Bompap, pero eso me suena a oro. Tú eres medio del Callao. Sí, entonces, bueno, sí, yo creo que hay muchas cosas, Henrietta, que debemos aprovechar, y sobre todo un programa como este, que está dentro de la estructura de uno de los poderes de nuestro país, y que además ha sido un centro para la construcción de eso que nos hemos propuesto, de ir desmontando el modelo de sociedad que heredamos, que todavía no lo hemos hecho y que nos lo estamos replanteando, porque bueno, eso es parte del
de la lucha, pues. Bien, muchísimas gracias, doctor. El guión nos obliga a dar los créditos correspondientes a quienes generosamente nos permiten estar aquí. En primer lugar, al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, al primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, a la secretaria María Alejandra Hernández, al subsecretario José Omar Molina y al director general de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales, y por supuesto todo el resto del equipo, a Charles Gompán, a Gaspar, al resto de los compatriotas que gentilmente están en el equipo de producción y que nos han servido este sabrosito café, que ya veo se lo tomaron. Nosotros contamos además con la presencia de un sensor. Morillo es el sensor puesto por el Castillete para evaluar mi trabajo. Yo estoy aspirando a ser teniente de artillería mediática en la modalidad fuego de contrabatería, porque esta es una unidad que se está basada en la noción de la artillería ideológica, y entonces aquí escudriñamos y le mandamos plomo donde están atrincherados los enemigos del pueblo, tiroteando la voluntad popular, la esperanza y el deseo de progreso. En ese tono, pues, hacemos nuestra entrevista con usted, que esperamos sea de provecho para todos nuestros usuarios. Pero aquí vamos, como dicen por allá, tumbando y capando, pues aquí no estamos con cuentos. Nosotros le hemos traído porque conocemos de su investigación permanente como asesor de organismos nacionales. Sabemos que además es profesor titular en la UCB, pero que usted se ha dedicado largo tiempo al estudio de este fenómeno, que es la guerra cognitiva, la guerra mediática. Y este es un tema que es necesario conocer en sus orígenes, y sobre todo nos gusta de manera especial que usted ha acuñado incluso algunos conceptos para ayudar a comprenderlos. Entre ellos nos sorprendió recién en una entrevista que tuvimos oportunidad de conocer su conferencia en Castillete. Los muchachos quedaron impresionados con su noción de lo que llama la estrategia o la táctica, de aplanamiento emocional. Y esto viene al cuento porque es que resulta que la percepción global que tenemos es que ha habido en los últimos meses como una suerte de trabajo dedicado exclusivamente desde las plataformas mediáticas, hablo de Facebook, hablo de TikTok, hablo de Instagram, para ir de alguna manera como caldeando un cierto ánimo particular de desaliento, para ser preciso, en la expectativa de una solución final, como dicen ellos. Nosotros le seguimos siempre. Sabemos que usted ha hecho predicciones con una exactitud increíble en el 17, en la víspera de elecciones de julio 24, y por eso le hemos traído. Entonces, comience usted, por favor, por aclararnos a nosotros qué cosa es la guerra cognitiva. Sí, fíjate, las guerras han ido, y es muy importante, Urrieta, y para ustedes, amigos usuarios, las guerras han evolucionado, ¿no? Pero el proceso cognitivo siempre ha estado presente, solo que la denominación de la guerra en la mente era un viejo concepto, la batalla en la mente. Es un viejo concepto que fue utilizado incluso en la guerra de la batalla de Pielusi. Es una de las que yo tomo siempre como ejemplo gráfico, que es cómo utilizaron los persas frente al faraón. Utilizaron una estrategia que ellos sabían que los egipcios creían, tenían el ibis, un ave zancuda, blanca y negra, que siempre está en los pantanales y estas cosas, pero también sabía que creían mucho fundamentalmente en los gatos. Los gatos lo tenían como dioses, eran fundamental de su diosa Tei. ¿Qué ocurrió? Con los persas sabían que el ejército de ellos era muy superior, pero ellos necesitaban anexar y derrotarlo para anexarlo al imperio de Alquemida, los persas. Y los persas estudiaron previamente a estos señores, a los egipcios, y ellos se fueron a la batalla. En los escudos pintaron gatos, ¿no? Y pintaron ibis en todos los escudos que ellos llevaban, y llevaron y recogieron casi todos, miles y miles de gatos, lo llevaron a la batalla de Pielusi se llama. Entonces en la batalla de Pielusi, cuando estos llegan, soltaron a los gatos, colocaron los escudos donde estaban
el IBI estaba el zancudo, pues ya estaban los gatos. Naturalmente que los egipcios cuando vieron esto se arrodillaron y salieron corriendo espantados y perdieron la batalla. Esto te define el carácter de lo que es la cognición, una guerra cognitiva, porque nosotros estamos entonces ante una batalla por la mente y se trata de ganar la mente y los corazones, de crearte adicción. Pero la cognición es el conocimiento y eso implica la percepción, ¿verdad?, que es lo primero con que tú vas a recibir, y la percepción de un ser humano depende del conocimiento previo que tú tengas, que es lo que te permite hacer el análisis de lo que estás viendo, de recibirlo, y detrás de ello puede haber engaño, porque muchas veces esa realidad que tú percibes no es la realidad real. Aquí hay gente, por ejemplo, que reclama, por ejemplo, el aumento salarial de tantos dólares, de tantas cosas, te voy a dar una percepción, como anuncian que van a traer todo esto, pero no son capaces de decir en la percepción, y esto se va a liar con otro elemento que está dentro de la percepción, que se llama el razonamiento y el aprendizaje. Entonces es otro elemento que está allí que tú tienes que manejar. Entonces en la guerra cognitiva esos elementos juegan. No analiza que este es un país que ha sido sometido a un cerco, ¿verdad?, que le han impuesto unas medidas criminales coercitivas y que evidentemente dejó de percibir 65.000 millones anuales de dólares, que son los que precisamente permiten, porque no hay ninguna empresa que reciba y que tenga esa cantidad de dinero en este país, ni toda junta, precisamente permite garantizar un estado de bienestar sociolaboral a la mayoría de nosotros quienes trabajamos, ¿no? Y que eso va a tener por extensión incidencia también en el sector privado. Entonces ellos nos dicen absolutamente el cerco que hay en el país. Cerco que por lo demás no es nuevo, porque cuando nosotros decidimos independizarnos, el 19 de abril de 1810, allí en la plaza que se llamaba Plaza Mayor, yo recuerdo perfectamente, bueno, que una de las cosas que se planteó fue que precisamente de inmediato, cuando en la Junta Patriótica tomamos la decisión de que nosotros queríamos ser independientes, presidido por la Junta Patriótica donde estaba Bolívar, Miranda, los hermanos Rivas, etcétera, todos estos grupos de republicanos, de patriotas, que decidimos no defender los intereses de Fernando VII, estos señores nos bloquearon Cumaná, bloquearon La Guaira, bloquearon Maracaibo, bloquearon los puertos que nosotros teníamos en ese momento. Entonces, estas cosas, claro, vinieron otros bloqueos, ¿no? Tuvimos bloqueo incluso de Holanda por el problema de la isla Las Aves. La gente dice, bueno, pero ¿por qué te peleabas la isla Las Aves? Porque tenía guano, y el guano era una materia prima fundamental para la agricultura, eso costaba un dineral. Son cosas que han ocurrido, así como tuvimos uno por una deuda en 1858, que fue el remanente que quedó de la ley de espera y quita, que fue modificada luego por la ley de espera, y que vinieron a Inglaterra y todo esto, y que posteriormente terminó en la de 1902 con el cerco que se le hizo a Castro. O sea que este es parte de cada vez que nosotros hemos tomado una decisión de ser libre, de ser independiente, hemos tenido a los imperios tratando de subyugarnos, de manera que esto hay que comprenderlo, porque un ser humano en la vida no es lineal. Ser humano, si no entiende, entonces eso es elemento identitario. Entonces en la guerra cognitiva te pretenden tener una percepción distorsionada, un aprendizaje realmente distorsionado, una memoria que es muy importante porque es la memoria incluso hasta, eso se llama memoria episódica de los hechos, la memoria eidética, que es la de las imágenes, los símbolos, que es muy importante, la del pensamiento, la del razonamiento, la de los sentimientos y de los hábitos incluso que nosotros tenemos, cómo te tratan de liquidar esos elementos, de manera que una forma de colonizarte la mente imponiéndote creencias y certidumbres que responden a los intereses evidentemente de quien te quiere colonizar, y lo primero que va a hacer es ganarte
trata de ganarte en un elemento que te cree una convicción totalmente equivocada. Entonces el análisis que tú haces es un análisis que pierde evidentemente el sentido cognitivo, el sentido del conocimiento, porque eso está ligado a una batalla, repito, de la mente, del alma, fundamentalmente en el campo tanto perceptivo como el campo cognoscitivo, que se trata pues de cómo que tú asimiles y termines asimilando una realidad que posiblemente termina alienándote, termina enajenándote, es decir, que tú terminas creyendo en ella. Es como hay gente que se vuelve incomprensible, que tú ves que son personas sencillas, personas como nosotros que venimos de la pobreza, que hemos salido de la pobreza, que ha sido una de las políticas de nuestro gobierno, el de acompañar para acabar con esa exclusión, con esa segregación que ha habido dentro de nuestro país, y lo vemos por el índice de desarrollo humano, pero fundamentalmente por el índice de Gini, pero también cuando revisamos los índices muy importantes del país, como cuando tú revisas cómo recibiste el país, que es el informe de Fundacredesa. Si se te quiere echar para atrás, puedes revisar el informe que hizo Michal Chossowski, que por cierto fue contratado por el señor Carlos Andrés Pérez, seguro, que revela cómo la pobreza iba creciendo en Venezuela, mientras un sector, un grupito de los que crearon y han creado ese segregacionismo, esa exclusión, que han dejado a muchos venezolanos viviendo en la exclusión, viviendo marginados social, educativamente y en la salud. Entonces es incomprensible, pero para que una persona que esté en los sectores, y a mí no me gusta llamarlo humilde, porque humilde es una palabra que se tomó equivocadamente, que significa en el viejo latín, humillare, humilde significa pegado de la tierra, como comiendo tierra. Entonces, eso de manera modesta, somos gente que vivimos de manera modesta. No es posible que esté al lado de quienes lo han oprimido, quienes precisamente lo han llevado a eso. Eso es incomprensible. Entonces, claro, para nosotros dentro del análisis es comprensible. ¿Qué es lo que pasa? Que esas personas están alineadas. Esas personas terminan enajenados como producto de esa guerra, ¿de acuerdo? Porque le han logrado ganar la mente y le han logrado envenenar el corazón. Y eso es parte de la batalla. Entonces allí hay un elemento fundamental, que es que la tarea nuestra tiene que ser el colocar en la memoria todos los días y en cada acción que hagamos cómo hemos llegado y dónde estamos, porque nosotros recibimos un país, cuando tú revisas el informe de Fundacredesa, nosotros recibimos un país con un nivel de pobreza que casi alcanzaba al 70 y pico %. Es decir, inviable al país, ¿no?, de tantos ingresos que habíamos recibido y con unas deudas que se crearon horribles, que solamente beneficiaron a los sectores precisamente que fueron los que se enriquecieron, a eso que te quieren poner como ejemplo, porque la gente te quiere poner como ejemplo a los Mendoza, bien sean los Mendoza Goiticoa o los Mendoza Quintero, que son, los Quinteros son los de la Polar, ¿no? Y los Mendoza Goiticoa son los de Eugenio Mendoza, que eran los que hicieron bancos, hicieron todo esto, fueron ministros, estuvieron en la estructura y aprovecharon a través de una cosa que se llamó precisamente la Corporación Venezolana de Fomento, creada en el año 1946, que la crearon para poderse repartir el excedente petrolero, y que de allí le dieron préstamos. Yo los invito a que lean esos libros, a que los busquen, que son un pocotón de tomo, porque la corporación fue eliminada el año 84, aunque su decreto aparece unos años antes de su eliminación. Bueno, allí se dieron muchos recursos, a cualquiera le hubiesen dado de nosotros dinero, ahorita nosotros seríamos unos millonarios, y la gente diría, estos sí trabajaron. Dios. No, trabajamos en ver cómo los corronchos, cómo nos pegamos para chupar lo que el dinero que se quitó allí, creó que no se construyeran viviendas, que no se le dieran educación, a muchos no accedieran, que las condiciones de vida fueran muy limitadas de muchos venezolanos y que aparecieron en ese nivel. Entonces, cuando tú ves a alguien que esté en eso, el mejor ejemplo para que tú veas el efecto que causa en una guerra
que es el proceso del uso de los condicionantes. Los condicionantes son el clásico, ese que tú conoces de Pavlov, o el condicionante operante, que es el de Skinner, que te repiten, porque el otro es el de Albert Bandura, que es el vicarial, que es el del ambiente. Entonces, ¿qué hacen? Te están repitiendo. Entonces te repetían, la harina. Entonces tú la harina de maíz la conoces como harina pan. Entonces tú vas a comprar cualquier harina y lo primero que dice, y tú no le das importancia. Pero eso se llama alienación, eso es enajenación. Tú tienes enajenación, tú te vas a referir al Ávila, no es el Ávila, te está refiriendo al colonizador. Eso se llama Guaraira Repano. Y cuando tú quieres referirte a alguien para descalificarlo, que es ignorante, tú le dices, coño, tú eres como un indio, estás tirando flecha. Pero eso te lo impuso el colonizador. Entonces tú eso no lo ves. Entonces tú lo ves como algo sencillo. No, porque la mente va asumiendo lo que tú dices. Porque nosotros tenemos un pensamiento, eso se llama científicamente el epísteme. Y la mencia es lo que tú aprendes, lo que estudias. Entonces tú conjugas eso y construyes un discurso. Ese discurso te da el ego, que es la doxa, te da el ego, las palabras, que es como tú te vas a comunicar para tener una praxis. Si tú llegas y dices, los pobres, o sea, como unos bichos allí, tú no te estás incluyendo. Y a veces funcionarios nuestros llegan y dicen, vamos a construir una casa para los pobres. O sea, él no usa, en vez de decir, vamos a construir una casa para todos, usa una semántica egocéntrica, individualista. Él no se incluye, quiere decir que él no cree en eso, él lo dice como simplemente por decirlo, pero ese es el comportamiento, y eso llega a través de la publicidad, y eso llega a través de patrones que te están enseñando en la sociedad. ¿Y dónde te lo enseñan? Te lo enseñan en donde te lo van a enseñar, cómo te educan, de acuerdo a cómo te educan, porque a uno lo educan en su casa, y de acuerdo a cómo te forman, que es la escuela. Entonces, entre la escuela, el ambiente y la casa, ¿verdad? La familia, los hermanos, la familia, todo, eso forma tus patrones emocionales y tus patrones conductuales, o sea, tu comportamiento. Entonces, hay cosas que las vas a expresar, cuando tú hablas, tú le dices al otro lo que eres, tú le dices al otro, le estás diciendo cómo eres, cómo piensas de las cosas. De manera que tú le preguntas a una persona, ¿y qué crees tú de esto? De inmediato, la respuesta que te va a dar es una respuesta construida en su epísteme y con la mencia, que es el conocimiento que él tiene. Y si esa mencia está distorsionada por la percepción, a través del elemento cognitivo, que es que te están diciendo en la percepción que eso no es así, que es de tal manera que el gobierno se está cogiendo esto, que dónde están los corruptos, que dónde está, y que si fulano se cogieron tanto y lo otro, evidentemente esa persona ha perdido la posibilidad de hacer una interpretación, o sea, ha perdido el sentido cognitivo, no está interpretando, no está haciendo una construcción de pensamiento, de epísteme, no está haciendo una memoria. ¿Por qué? No porque quizás tenga la culpa, no, una porque puede ser víctima porque es muy lábil emocionalmente, o otra puede ser porque tenga un desconocimiento, que ocurre en la mayoría de los casos. Bien. No sabe que eso ha ocurrido así. Bien, esta primera entrada con este aluvión de ideas interesantísimas, conceptos y definiciones, nos da una noción bastante profunda de la materia y nos abre un enorme abanico de preguntas. Nosotros en este programa, y estamos comprometiéndolo de una vez para el próximo, con estas definiciones alimenta nuestra inquietud, y sin duda yo sé que nuestros usuarios están agradeciendo toda esta cantidad tan profusa de imágenes y además de ejemplos concretos. Nosotros tenemos que cumplir un compromiso musical y inmediatamente regresamos, pero tras bastidores conversamos, como usted nos decía, que hay un ejemplo vinculado al tema de la guerra cognitiva que tiene que ver con el decreto de guerra muerte del 15 de junio de 1813. Arrancamos por allí y seguimos conversando. Entonces vamos con la primera. Sí, regresamos en nuestro programa Castillete con Chávez Siempre, entrevistando a nuestro queridísimo doctor Eric Rodríguez Mieres.
Al corte del segmento anterior dejamos en la inquietud de nuestros usuarios el tema del aniversario 213 de la declaratoria o la promulgación del decreto de guerra-muerte por el libertador Simón Bolívar, 13 de junio de 1803, y sus implicaciones en la guerra cognitiva y las lecciones que nos deja aquello. Usted que ha sido estudioso y que creo que estuvo presente. Sí, yo en esos acontecimientos nunca lo he evadido, he estado presente en todos ellos y me ha tocado hacer como una anamnesis de ello, una recopilación de todos esos antecedentes, pero además le decía a los compañeros hacer una catamnesis, es decir, un seguimiento y evaluar consecutivamente esas actitudes que hemos tenido, y porque ha sido muy importante para la diagnosis, o sea, para identificar dónde hemos fallado, qué es lo que no nos ha resultado, cuáles fueron los errores que tuvimos. Y eso es muy importante porque comentaba ahorita con el compatriota, camarada combatiente Murillo, le decíamos que una de las cosas es que si no tenemos la información, no ocurre, no es que, digamos, estamos hablando, no, es que le ocurre como me pasa a mí. Yo muchas veces entro en una fase de ignorancia terrible y me vuelvo ignorante, entonces me veo en las profundas obligaciones, como ignorante que soy, a tener que verificar, revisar, estudiar para estar seguro de cada uno de estos análisis, porque nosotros hacemos un poco lo que un amigo nuestro, que por cierto era amigo tuyo también, fue mi amigo tuyo, que fue Simón Rodríguez, tú compartiste con él aquí en Caño Amarillo varias veces algunos tragos, y hacemos lo que él decía, pues en la mayéutica, es decir, todos tenemos que preguntarnos, ¿no? Tenemos que preguntarnos, es decir, porque todos tenemos un conocimiento, es decir, nadie, todos tenemos un conocimiento, posiblemente lo que no lo tenemos es acabado, o sea, de algo no lo tenemos muy claro. Entonces, como quiera que la mente, que es un conjunto de facultades cognitivas, opera con dos cosas, con el hecho emocional, con lo volitivo, que es la habilidad que tú tienes para actuar, pero para ello tú tienes que estar previamente saber, ¿no? Porque es lo que la mente es lo que te hace percibir, pensar, recordar, sentir y tomar la decisión. Eso es lo volitivo. Entonces, ahí estamos actuando en el campo cognoscitivo para no perdernos, porque estamos percibiendo cosas y la persuasión que se ha hecho es una persuasión coercitiva, es decir, distorsionadora de la realidad. De manera que cuando damos el ejemplo de lo salarial para referir a algunas cosas, entonces tú no ves que ninguno de estos compañeros, que por lo demás son gente que son hermanos de clase nuestro, defendiendo a sus opresores, ¿no? Tú lo ves y tú dices, Dios mío, ¿será que estos compañeros tienen un problema, un conflicto sadomasoquista? Oye, porque es que no puede ser, eso se llama conflicto intersubjetivo de sumisión, admiración y dependencia, que es lo que se conoce como el síndrome de la gata loca. Dios. Es decir que... pero ese es el de María Corina. Sí, pero no, ese es el que tienen alguna gente nuestra que no pueden ver a María Corina porque quieren tocarse con ella, rendirle culto, etcétera, pero es que ellos no son de ellos lo van a utilizar simple y llanamente. Entonces ellos están con una esperanza que van, como operan con una esperanza distorsionada, creen que van a mejorar porque no entran, y nosotros de alguna manera tenemos que ser repetitivos. Ahí tenemos que ser operantes, repetitivos, como es la publicidad que estábamos hablando, como es la propaganda, del por qué hemos llegado hasta aquí. Por eso es que recurrimos a hablar del elemento histórico, eso es memoria episódica, no hablamos de ello por hablar, no se trata de hablar por hablar, se trata de que la memoria es eso que tenemos todos los seres humanos, que está en nuestras mentes, es lo que nos hace, mediante esas facultades, temer los elementos emocionales, pero los elementos volitivos, que es tomar las decisiones, pero tomarlas en consonancia con una realidad, porque entonces aquí entra una discusión. Yo puedo tener razón, pero no tengo la verdad. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que esos que dicen querer tener la razón tengan es la verdad,
y la verdad se construye a partir no de la racionalización, no del raciocinio. El raciocinio sería la lógica, lo que es lógico. Pues. Tú dices, esto es una lámpara, esto es una cámara, eso es lógico. Si no se construye a través del razonamiento. El razonamiento es una construcción argumental que tú vas haciendo. Y por eso esto está estudiado para incidir en nosotros. Aquí hay intervenciones, evidentemente, de gente que desde un instituto donde se creó para el lavado de la mente y todo, que fue en Tavistock, allí cerca de Londres, eso, el Mossad, que fueron los primeros que utilizaron esto, junto con el MI6, que es la inteligencia británica inglesa, que son unos perversos, ellos, junto con la CIA y todo esto, han venido, el BND, que es la inteligencia alemana, que no la vemos, que opera aquí, que está operando aquí, todos estos señores han venido, ¿no? O el CNI, que es la inteligencia española, han hecho una conjunción, o el SBD, que es la inteligencia holandesa, que la tenemos, Aruba, Bonaire, Curazao, está ahí, han venido haciendo unas operaciones previas. Ellos nos tienen estudiado a nosotros. Bien, ¿cuál era la verdad de Bolívar en el momento del decreto? Porque usted dijo tras bastidores cosas interesantísimas allí, no vamos a privar a nuestros usuarios del tema. No, naturalmente que no nos vamos a ir sin mencionar eso. Si tenemos que extender este programa hasta las 5 de la tarde, bueno, lo tomaremos la decisión. Sí, Querales, esto ha sido un golpe de Estado, Querales, no disculpo, fue un golpe de Estado con el tiempo. No, mucho aprecio y respeto para Querales. Fíjense, es que hay que entender las cosas a partir de las funciones en el elemento cognitivo, ¿no? Que son percepción, memoria, atención y la sensación, que son los estímulos que tú vas a recibir acerca de cosas. Lo primero es la vista, el oído, y hay una cosa que se llama áctica, que es el tacto. Fíjate que nosotros nos abrazamos, nos tocamos mucho, eso tienes que verlo, porque eso en otros países y en otros lugares, eso tú no lo estudias, no lo ves desde el punto de vista de la etnografía, sobre todo la etnografía cognitiva, no ves que eso juega. No, aquí todos los venezolanos tenemos cosas comunes, pero tú sabes cuando tú estás hablando con un oriental, pero ¿cómo lo sabes cuando habla? Que él sustituye la L por la R, entonces él habla con landacismo, o tú oyes un maracucho que habla nasolálico, mira el primillo, o oyes un llanero, para allá queda, repetitivo, ecolálico. Esos son elementos que se estudian para la guerra. ¿De acuerdo? Eso se estudia. Por eso quise poner un ejemplo de la guerra de Bielorrusia, que es una guerra viejísima. ¿Cómo utilizaron elementos? Eso se sigue utilizando, solo que ahora, a partir de finales de la década del 80, empezó a ponerle una denominación. Se empezó a cambiar los esquemas porque la guerra cambió. La guerra se tecnologizó y se convirtió con los drones, que son cosas dirigidas, satelitales, etcétera. Pero apareció esta pequeña computadora, que son los teléfonos celulares, que son un elemento para llegar a la gente, porque a través de ellos, de unas redes que, por cierto, mal denominadas, porque esas redes tienen dueño, ¿no? Esas redes tienen dueño. Entonces ellos mismos hicieron un mercadeo para venderla, y la vendieron como redes sociales. Eso se llama simple y llanamente redes digitales, ese es el nombre correcto. ¿No? Entonces uno repite lo que te dice. Se llama redes digitales, tú no puedes estar repitiendo. Es decir, es como lo que estamos hablando ahorita, porque te van alienando, te enajenan, y tú no lo ves, tú simplificas. Cuando tú empiezas a banalizar algo, tú estás simplificando, tú te estás enajenando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, haciendo un poco de memoria, recuerdo perfectamente, Bolívar nos llega a Trujillo en esa retoma que estamos haciendo. Acuérdense que es la campaña admirable y hemos perdido la Primera República. Tú tienes que leer los documentos de por qué se perdió la Primera República. Entonces ahí vas a entender lo que decía Simón Bolívar, porque nosotros no vemos a los seres humanos. Yo le digo que yo fui muy amigo de Bolívar, yo fui prácticamente su secretario, pues andaba con él para arriba y para abajo, y un hombre de una vida muy fuerte, muy dura, muy difícil. Hay que tener comprensión. Un hombre que pierde siendo un infante, pierde a su padre, después a su madre, después pierde a su tío, después pierde al hermano, después pierde, que se le ahoga en una de esas gestión que se mandó a Estados Unidos, después pierde a su esposa. Oye, por favor, eso no es cualquier cosa, un ser humano. Hay que ver ese Bolívar es el de carne y hueso, ese es el que estamos escribiendo, ese Bolívar que lo lleva a que haga ese juramento.
no es casual, porque también hay gente, y la derecha ha tratado de descalificarlo, porque ellos dicen que nosotros con Bolívar tenemos un problema de iconodulia, es decir, de rendirle culto a Bolívar. No, nosotros, Bolívar es para nosotros nuestro iconoclasta, es nuestro irreverente, como él es Chávez, como él es Maduro, son nuestros irreverentes. Son eso, los iconodúlicos son ustedes, nosotros somos iconoclastas, somos irreverentes, porque nosotros no le rendimos culto a ninguno, no estamos pensando que el otro es mejor, que esto, que es superior a nosotros, no, nosotros somos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Llega un Bolívar que se da cuenta que tienes que verlo con la experiencia que él tiene en ese momento, que él trae nada más la experiencia de la pérdida de la Primera República de 1810 al 12, y entonces un Bolívar con una reflexión hasta ese momento, ¿no? Donde se ha sacrificado a Miranda, etcétera, porque algunos distorsionaron eso, y eso es una historia que algún día me comprometo a explicarla con documentos. Hay cosas que él llega y dice, no, aquí ¿estás conmigo o no estás conmigo? Es decir, ¿estás con la patria o no estás con la patria? En dos palabras, yo no voy a estar repitiendo el texto, lo que sea textualmente, no, porque él empieza a entender que porque él mismo llega y dice, no se entendió en el manifiesto de Cartagena, en la República que queríamos construir, él viene con una decisión, él dice, no, aquí tenemos que ver quiénes somos, tenemos que contarnos, con quiénes vamos a contar, y él tiene que tomar esa decisión, porque es como estamos ahorita. Tú tienes que saber con quién cuenta, no, porque no te puedes volver loco, porque la paciencia es un arma poderosa de la guerra. Tú tienes que saber contemplar, es como en la guerra entre los delos y los espartas, en la guerra peloponesa, que los espartanos que venían haciendo estragos, que era el imperial, que ahí es donde viene la cosa esa de Tucídides, los telos que eran los atenienses ellos le preguntaron un día, bueno, pero ustedes no han remetido tal. No, nosotros, ellos creen que como no los estamos viendo, no los estamos observando, nosotros los estamos contemplando. Eso nos pasa a nosotros en este momento, y por eso se da una decisión importante, y eso tú no lo puedes perder de vista, porque para nosotros eso es fundamental. Las estrategias es un elemento que en un proceso, como dicen los polemólogos, tú no lo puedes revelar, pero entonces eso no tiene ninguna estrategia. La estrategia es un accionar, tiene una praxis, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento para nosotros, el comprender lo que ha pasado ese 15 de junio de 1830, un Bolívar que llega, que además, entonces hay que decirle, voy a entrar en lo tanatológico, en la muerte. ¿Qué ocurre? Bueno, todo el que decía en esa época que era republicano, todo el que decía que quería independencia, que mencionaba alguna de esas frases, fuese quien fuese, español peninsular o español de aquí, criollo de aquí, el que mencionara que quería ser independiente, porque había gente también que eran ahí, que estaban de acuerdo con la independencia, lo mataban, lo fusilaban, lo torturaban, y él viendo la muerte, además de todo un poco de gente, la violencia, porque aquí quien trajo la violencia fue precisamente el colonizador. ¿O es que acaso desmembrar a una persona, que era una técnica que ellos tenían? Lo amarraban de unas bestias, lo amarraban los brazos de un lado y de otro lado, y después le daban a la bestia para que lo despedazara, y ellos disfrutaban de eso. Es que quienes trajeron aquí los arcabuces, los caballos y todo en la batalla de Maracapana, que tú acuerdas que tú estabas ahí, que tú estuviste allí con una mandarria que tenía, yo recuerdo perfectamente, eso fue en 1568, era julio, como este que yo vi, y dimos una batalla aquí en el Valle de los Toromaimas, que fue la batalla de Maracapana. Y usted que fue por ahí entre... Bueno, esa batalla se dio ahí cerca del mercado de Catia, donde está el parque Ali Primera. Pero estas son cosas que nosotros tenemos que ubicarlas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estamos en un momento, nuestro momento es un momento de decreto de guerra-muerte, porque el decreto de guerra-muerte es el decreto para el camino de la paz, es la búsqueda de eso. Tú no puedes percibir una realidad
glorificando permanentemente sino la paz y desmitificando la guerra. Nosotros estamos con paciencia desmitificando la guerra para poder glorificar la paz y garantizar la soberanía, que es otra salto importante de nuestra independencia. Eso como está muy bien dicho. Como le tocó a él, al nuestro. Entonces, para eso, eso es una guerra cognitiva. Entonces, si tú no tienes una memoria, un aprendizaje, un razonamiento, un pensamiento, que es parte de eso, una identidad y reafirmas tu costumbre, no vas a entender lo que nos está pasando. Por eso es que tu amigo Simón Rodríguez, de alguna manera, él decía, la mejor manera de uno aprender es preguntando, ¿por qué? Porque él decía, hay que hacer una escuela de preguntones, ¿de acuerdo? ¿Por qué tal cosa? No repetir lo que te están poniendo a repetir, porque para eso hay, como hemos dicho, hay una realidad, y esa realidad es entre la realidad real y la realidad ficticia, la que te han hecho que tú te imagines. Profesor, perdone, el tiempo es un monstruo con estómago de harina. Vamos a cumplir un compromiso y regresamos para el último combate. Bueno, muy buenas tardes. Quiero, en nombre del pueblo de Venezuela, dar la bienvenida al encargado de negocios John Barrett de los Estados Unidos en nuestro país, así como a la directiva de General Electric, que, como lo ha mencionado el ministro Rolando Alcalá, durante 6 semanas han estado en nuestro país haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica. Realmente este memorando de entendimiento que hoy se firma es un paso histórico también para Venezuela, que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial para la vida de un país como es el servicio eléctrico, y que hoy podamos estar firmando con General Electric este memorando. Yo le he pedido a los equipos que en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los 4 años más de 5.000 megavatios, necesarios para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano, para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación. Así que yo les agradezco que estas sean buenas noticias para Venezuela. Sé que también estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela, sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país, y que se requiere también el servicio eléctrico. Es muy importante que el país sepa los pasos que se están dando. En menos de una semana muy buenas tardes. Quiero, en nombre del pueblo de Venezuela, dar la bienvenida al encargado de negocios John Barrett de los Estados Unidos en nuestro país, así como a la directiva de General Electric, que, como lo ha mencionado el ministro Rolando Alcalá, durante 6 semanas han estado en nuestro país haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica. Realmente este memorando de entendimiento que hoy se firma es un paso histórico también para Venezuela, que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial para la vida de un país como es el servicio eléctrico, y que hoy podamos estar firmando con General Electric este memorando. Yo le he pedido a los equipos que en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los 4 años más de 5.000 megavatios, necesarios para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano, para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación. Así que yo les agradezco que estas sean buenas noticias para Venezuela. Sé que también estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela, sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país, y que se requiere también el servicio eléctrico.
Es muy importante que el país sepa... Al fondo escuchábamos la locución de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre un temazo, que es la aprobación del memorándum de entendimiento con la compañía transnacional General Electric. El tema es interesante para nosotros y para ello debemos recordar que la empresa fue nacionalizada en el 2007, el Estado en manos de nuestro gran comandante Hugo Chávez hizo uso de una potestad propia de nacionalizar con indemnización, tal como manda la Constitución, un recurso que es estratégico y sigue siendo estratégico. Posteriormente la empresa demandó ante el Centro de Inversiones y Acuerdos Internacionales CIADI no estar contenta con la indemnización que se le ofreció, que fue alrededor de $40 millones, y ahí vino pues un tirijala hasta que finalmente por allí alrededor de 2015 creo que cobró unos 50 millones, con lo cual quedó saldada la cuenta por una ensambladora de transformadores y otros equipos que tenía la empresa aquí. Pero lo cierto es que la crisis que se generó posteriormente en el sistema eléctrico devino como consecuencia de las dificultades planteadas por la ruptura en la cadena global de suministro, por la incapacidad que tuvimos para conseguir las divisas, por aquella, ustedes saben, malhadada, malintencionada y criminal estrategia de bombardear, cortar, tumbar nuestras centrales eléctricas, nuestras torres eléctricas, al punto que dejaron durante años nuestras ciudades parpadeando la luz. El caso es entonces que ahora en una vuelta interesante, en este memorándum se plantea en el marco de la peregrinación un nuevo acuerdo con una empresa que sin duda tiene capacidad y que, tal como dijeron sus representantes allí, están ansiosos por recomenzar. Interesante, nosotros hacemos la idea de que no hay aquí, como están diciendo algunos, una entrega, una desnacionalización de la industria, no, ella está hablando de cooperación, y esto es parte de esa idea, de la manera como compramos los ideofactos del enemigo, que es lo que alude usted en la guerra cognitiva. ¿Cuál es su opinión a propósito de esto, querido doctor? Sí, es bien importante porque has comenzado con un elemento que tiene que ver con la colonización de la mente, y en la mente hemos dicho lo cognitivo, lo emocional y lo volitivo. Y con eso tiene que ver con un elemento que se llama la creencia, que no nacemos con ella, sino que se adquiere y se instala en nuestras mentes de acuerdo al proceso repetitivo que tiene que ver con el proceso, los condicionantes, porque nosotros aprendemos con los procesos condicionantes, ¿de acuerdo? Esa es la manera como aprendemos, como se hace parte de nuestra vida, y eso nos va a hacer una convicción o una certidumbre acerca de cada una de la realidad. Es cierto, cuando se tiene que hablar, me parece muy bien, Urrieta, esa introducción que tú haces, excelente, porque hay que colocar un decreto que fue el 1558 de Caldera, para la privatización en el año 91. Es decir, yo creo que por esto hay que hacer memoria, hay que revisar la memoria episódica, en este caso la memoria episódica, donde empezó un proceso de privatización de las 30 y pico empresas que había, que estaban, incluso cuando nosotros llegamos, estábamos ya casi montada la de Margarita y la que cubre la zona de Tucupita y parte del sur de Monaga, ya se habían comprometido para el proceso de privatización, como se privatizaron muchas cosas. Se privatizó el aseo urbano aquí, se privatizó el INO, Instituto Nacional de Obras Sanitarias, etcétera. Todo esto, como se privatizaron los puertos. Esto es bueno recordarlo, me parece muy bueno que tú hayas hecho referencia a eso, porque es que resulta que la electricidad fue un elemento muy afectado que está unido a la condición de vida nuestra, porque la energía es vital. Nosotros tenemos la capacidad para proveer a todo el país, pero cuando comienza la revolución empieza en un proceso de inclusión, y eso hizo que la demanda fuera aumentando en lo sucesivo. ¿Por qué? Porque empieza a construirse viviendas. ¿Por qué? Porque a las viviendas se le dota de artefactos eléctricos. ¿Por qué? Porque las viviendas tienen luz, ¿de acuerdo? Tienen artefactos eléctricos, línea blanca, y eso tenía una exigencia. Entonces tú tienes que revisar el índice, precisamente tienes que revisar este informe de Fundacresa, tienes que revisar el índice de desarrollo humano para que cuando tú te das cuenta
cuántas personas tenían acceso a la electricidad. Entonces yo recuerdo unas cosas que llamaban las marañas, las arañas. La gente tomaba para poder tener un cablecito aquí, y aquello era una maraña que yo no sé cómo cada quien sabía dónde era, en zonas periféricas, que son en las zonas de las barriadas nuestras, zonas populares, donde realmente se hacía esto porque no tenían acceso a electricidad, menos si introducían un elemento que demandara una mayor electricidad, porque una cosa tan sencilla como una plancha que demanda más, imagínate si le metes una secadora eléctrica, ¿no? Entonces, estas son cosas que los venezolanos aumentó la cobertura y eso exigió una mayor demanda. Naturalmente que se toman los viejos proyectos que vienen, que no se habían cumplido, y se tratan de recanalizar para implementar, porque además nosotros tenemos una fuente que es la que menos afecta el ambiente, porque es de una fuente natural, de donde tenemos, no somos Francia, que tiene energía nuclear, que no somos los otros países europeos donde utilizan, o Japón. Nosotros aquí estamos utilizando de manera natural. Incluso intentamos en la zona norte del Zulia y en la zona de Falcón utilizar la eólica, ver porque habían unos vientos que eran convenientes, todo esto. Naturalmente que ahí ocurrieron algunas perversiones, pero eso no era lo dominante. Eso no era lo dominante. Esos bandidos, menos mal que no están hoy aquí, y ellos están condenados, porque yo hablé con el diablo y el diablo me dijo, a los ángeles caídos, me dijo que lo iba a mandar a buscar. ¿Sabe? No, pero digo, no, nosotros estamos con los ángeles celestiales, que son los ángeles buenos. A ellos le van a perseguir toda su vida, a ellos, a su familia, a sus hijos, porque ellos le robaron a un grupo de venezolanos eso. ¿De acuerdo? Y nosotros hicimos justicia. Ellos mismos se metieron en su rollo por la avaricia. ¿De acuerdo? Por la avaricia, que eso es una enfermedad de paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen las medidas coercitivas, las medidas criminales, como tú muy bien lo dices. Entonces, ninguna empresa como Westinghouse, General Electric, todas estas grandes empresas que construyeron y que tienen que ver Mitsubishi, etcétera, que tienen que ver con el mantenimiento y de toda esta fuente, bueno, se empezaron desde con Obama, ¿no? Este hiperpigmentario, lamentablemente, que deja mucho que decir de su cualidad, ¿no? Bueno, empezaron, no nos podían vender repuestos, cómo íbamos a hacer mantenimiento, eso nos afectó nuestra industria petrolera. Entonces, doctor, es correcta, muchas cosas. Es correcta la línea que en la peregrinación lleva nuestro gobierno procurando solventar los problemas más sentidos de la comunidad en una visión nueva de relacionamiento internacional. Bueno, pero es que tienes que hacerlo, lo tienes que hacer. Tú no puedes desconectarte de la realidad que tienes en el mundo exterior. Hay un conflicto, hay un reacomodo. Hoy, por cierto, ayer comenzó una reunión del G7 donde se están replanteando un conjunto de situaciones donde tienen problemas, esos que se llaman países superdesarrollados, ¿no? Pero tengo unos rollos porque la situación de Hormuz definió con Irán una situación en el marco internacional. Entonces, Venezuela, nosotros no estamos ajenos. Si el presidente Chávez precisamente nos mostró nuestra relación en el marco internacional. ¿Qué está haciendo nuestra presidenta Dersi? La política correcta. Estamos tratando de hacer reenchufar nuevamente esas relaciones, porque bien tú lo dijiste, a nosotros nos metieron en unos organismos como el CIADI, la Cámara Internacional de Comercio, etcétera, todos estos organismos para arbitrar nuestras cosas, que nosotros nos salimos posteriormente de ellos, pero bueno, nosotros cumplimos porque teníamos los recursos, pero no podíamos aceptar que nos impusieran condiciones. Pero ¿qué hizo el dueño de todo el proceso financiero y comercial del mundo que está establecido a través del Departamento del Tesoro y los FAP? Nos cercaron, nos aplicaron una medida coercitiva, nos hacen una seña que a mí no me gusta mirar. Pero bueno, ya yo quiero decirte en esto que hay que estar claro en algo. Lo fundamental en este momento es descolonizarnos la mente. Yo invito a que usemos diariamente un purgante. Yo no sé si tú te acuerdas de aquello que llamaban pasote. Claro. Que era que te lo daban para sacarte las lombrices y el puño te limpiaba todo, hasta el cerebro te lo limpiaba. Nosotros tenemos que tener un pasote ideológico para limpiar las mentes de alguna gente, y por otro lado tenemos que darle unas infusiones, digamos, será de canela,
una liga de esa tenemos que darle para que tengamos la fortaleza que hemos tenido hasta ahora, porque este es un pueblo resiliente, este es un pueblo que tiene una historia de lucha. No dejemos que nos la quiten, eso es parte de la guerra cognitiva, distorsionarte, tratar de que generes interpretaciones, asimiles informaciones que no tienen que distorsionarte la realidad mediante la persuasión coercitiva, y bueno, vamos a estar resistiendo, así como resistimos. Por eso seguimos recordando ese 15 de junio de 1813, de ese decreto que llevó a la humanización de un proceso donde al final Morillo se dio cuenta y nosotros terminamos siendo independientes. Ahora seguiremos, así como salimos y logramos rescatar la primera, la segunda y la tercera república, y esta república que tanto nos dejó con el legado histórico de nuestros libertadores y del presidente Hugo Chávez Frías y de su vicario Nicolás Maduro Moro, y ahora Dercy Rodríguez. Muy bien, lo escucharon desde el Caripito para el mundo entero, con confianza en el futuro, inspirado en el conocimiento profundo de una realidad. Comiendo guaraguara. Lo vamos a tener, próximamente lo tendremos aquí, pero por ahora le agradecemos extraordinariamente a todos la voluntad que tuvieron de escucharnos con tanta paciencia. Nosotros regresaremos el próximo martes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dios, estuvo muy bueno. Responsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.